Saludos cordiales. Mi nombre es Yasmín Cuaspud, estudiante de la maestría en enfermería, mención enfermería en cuidados críticos, y el tema que vamos a tratar el día de hoy es capnografía. La capnografía es la medición continua y no invasiva de la presión parcial del anhídrido exhalado a lo largo del tiempo. Puede emplearse en todo tipo de pacientes, desde neonatos hasta adultos, con respiración espontánea o en aquellos que precisan de un apoyo ventilatorio mecánico invasivo o no invasivo, para lo cual es importante conocer alguna terminología, como capnografía, que es la medida, capnógrafo, el equipo, capnograma, el resultado en forma de onda, capnometría, el resultado en valor numérico. Existen diferentes métodos no invasivos capaces de medir el CO2 eliminado por el organismo mediante tecnologías como son la estimación de pH, la luz infrarroja, la cromatografía, la espectrofotometría, la espectroscopía de correlación molecular. Pero estos instrumentos, como por ejemplo los sensores de tipo Severin-Haus que se colocan sobre la mucosa o la epidermis, o los capnógrafos sublinguales y transcutáneos, van a presentar importantes limitaciones de empleo, como por ejemplo que el tiempo de equilibrado va a ser elevado tras la colocación del sensor, van a requerir de calibraciones frecuentes, hay que cambiar la posición del sensor a menudo, puede provocar deterioro de la piel y el tejido subcutáneo debido a que la elevada temperatura que adquiere el sensor va a provocar el daño de la piel o del tejido. En las zonas que son muy poco perfundidas o con problemas hemodinámicos van a dar lugar a una infraestimación de los valores de la presión parcial del CO2. El funcionamiento se va a ver afectado si la temperatura del electrodo es insuficiente. Y como última desventaja es en el costo. Estos instrumentos requieren un alto costo en el mantenimiento. Por otro lado, los capnógrafos de flujo principal o Mainmeister, como se ve en la figura B, y los de flujo lateral, como es el Sidenstrain y Microstrain, como son el de la figura D, como se muestran en pantalla, gracias a la evolución tecnológica han sido capaces de superar gran parte de estos inconvenientes. Los capnógrafos transcutáneos no se emplean habitualmente en el medio hospitalario, a diferencia de los de flujo principal que controlan el CO2 exhalado y suelen encontrarse incluido en la mayoría de los monitores que se utilizan en los servicios de las áreas críticas. En la descripción de un capnograma normal vamos a encontrar 4 fases. La fase 1, que como se muestra en la imagen, es el segmento AB. En la fase 1 va a corresponder el periodo comprendido entre el final de la inspiración y el inicio de la expiración siguiente, cuando comienza la ventilación del espacio muerto que se forma en la vía aérea superior y parte del árbol bronquial. Este espacio muerto no tiene capacidad para intercambiar gases y pues el volumen de aire está prácticamente libre de CO2. Este segmento A, B. ¿Sí? Esa es la fase 1. En la fase 2, que viene a ser el segmento BC, aquí ya se produce una rápida elevación de la curva gracias a la eliminación del CO2 del resto del espacio muerto, pero esta vez va a estar mezclado con el CO2 alveolar. En la fase 3, que corresponde al segmento CD, fase 3 o meseta alveolar. Aquí va el aire exhalado, en la fase 3 o meseta alveolar, que corresponde al segmento CD, el aire exhalado procede enteramente de los alveolos y se observa un ascenso lento y progresivo del CO2, que va a formar una meseta en este segmento, como les había mostrado, es este de aquí, C y D.
y va a alcanzar un punto en el que la presión parcial del gas es máxima, que sería esta parte de aquí, el punto D. Luego viene la fase 4. En esta fase ya comienza la fase inspiratoria y por tanto la presión parcial de CO2 decrece bruscamente, ¿sí? Miren, la curva ya va a comenzar a descender hasta quedar en el punto 0. ¿Ya? Y nuevamente se va a volver a producir este ciclo. En las indicaciones clínicas de la capnografía, los capnógrafos comúnmente empleados en los servicios de emergencia disponen de dispositivos capaces de monitorizar a todo tipo de pacientes, como ya habíamos mencionado, desde neonatos hasta pacientes adultos, con respiración espontánea o con ventilación asistida. Y a pesar de ser una monitorización no invasiva, tiene muchas utilidades clínicas. En las siguientes imágenes se observa cómo la curva de la capnografía presenta alteraciones, ¿sí? Vemos como vimos en la anterior diapositiva, esa es la curva normal y aquí vamos a ver curvas alteradas. Sí, las indicaciones están para pacientes con intubación esofágica, en extubación, en obstrucción del tubo endotraqueal, en hiperventilación, en hipoventilación, reinhalación y broncoespasmo. Estas curvas nos hacen referencia y es un claro ejemplo entre la curva normal y la alteración de la curva de capnografía. En la confirmación y control de la adecuada posición del tubo endotraqueal, en la técnica de intubación, uno de los principales problemas es la intubación esofágica, por lo que la técnica empleada para confirmar la posición del tubo endotraqueal se va a utilizar la auscultación epigástrica y pulmonar y también la observación de los movimientos torácicos. Pero esta técnica ya debe de complementarse con métodos más objetivos, como la capnografía, donde la correcta colocación del tubo endotraqueal nos va a permitir ver un capnograma normal a lo largo del tiempo en el que demore la intubación. Por el contrario, si se realizase una intubación esofágica, el CO2, como va a estar escaso o a veces inexistente en el tracto digestivo alto, provocaría la aparición de valores capnométricos y curvas capnográficas muy bajas. Otro de los errores cometidos es la intubación selectiva, en donde la exagerada introducción del tubo generalmente se va al bronquio derecho y se va a dejar de ventilar el otro pulmón. Se ha confirmado que en este tipo de fallo la capnometría no es un signo predictivo, pero pues sin embargo, a pesar de las múltiples limitaciones, la oximetría de pulso ha demostrado su eficacia en este tipo de sucesos, ya que suele presentarse descensos bruscos de la saturación de oxígeno en más del 50% de los casos. En el control de la terapia respiratoria, es imprescindible que en todo paciente sometido a ventilación mecánica invasiva o ventilación mecánica no invasiva se mantenga monitorizado. La ventilación mecánica invasiva es importante que se utilice la capnografía, ya que no solo va a confirmar la adecuada posición del tubo, sino que además los parámetros pautados en el ventilador deberán de ser los correctos y el paciente también deberá encontrarse perfectamente adaptado a la modalidad ventilatoria seleccionada. En la ventilación mecánica no invasiva tenemos los sistemas de presión positiva como es el CPAP o el BiPAP. Y estos deberán de estar acompañadas por la oximetría de pulso, ¿sí? Capnografía y oximetría de pulso, permitiendo controlar en todo momento el adecuado estado de la función pulmonar.
Recordemos que la ventilación manual a presión positiva, o comúnmente llamada AMBU, se deriva a utilizar la monitorización capnográfica para asegurar que la técnica de sellado de la mascarilla sea correcta y no haya pérdidas de aire, al igual que el volumen que se emplea en cada embolada, pues deberá de ser el que precisa el paciente, con el único objetivo de evitar la hipo o la hiperventilación. En cuanto a control, progreso y pronóstico de la reanimación cardiopulmonar, se recomienda el empleo sistemático de la monitorización capnográfica para verificar, como ya habíamos mencionado, la adecuada colocación del tubo endotraqueal después de la intubación. Y con esto nos aseguramos al 100% la no intubación esofágica del paciente. En la valoración de la calidad del masaje cardíaco, puede presentarse fluctuaciones de hasta 10 milímetros de mercurio a lo largo de una reanimación cardiopulmonar en la capnografía. Esto se debe a que las compresiones torácicas pueden ser ineficaces. Puede darse por dos razones. Una, por el desconocimiento de la técnica, ¿sí? El personal que está haciendo la reanimación no sabe la técnica, o también puede ser por el cansancio del propio rescatador. Y en la mayoría de las ocasiones se van a recuperar los niveles en la medición de dióxido de carbono haciendo un simple cambio del reanimador. Un indicador temprano de la recuperación de la circulación espontánea es la detección de una elevada curva en la capnografía, y esta va a estar mantenida por encima de los 20 milímetros de mercurio, incluso previo a la aparición de un registro electrocardiográfico acompañado de pulso carotidio. En el pronóstico de la reanimación nos indica que los valores de la medición de dióxido de carbono mantenido durante los 30 minutos iniciales de la reanimación cardiopulmonar, si van a estar bajo los 20 milímetros de mercurio, durante esos 30 minutos hay un mal pronóstico del paciente. En la monitorización diagnóstica y terapéutica del asma y la EPOC reagudizada, tenemos en la monitorización diagnóstica y terapéutica del asma y la EPOC reagudizada, en la crisis de broncoespasmo, en la fase 3, comienza a convertirse en una pendiente cuyo ángulo de inclinación será directamente proporcional a la gravedad del cuadro clínico. Como vemos en la gráfica, no hay una meseta como habíamos visto en la curva normal de la capnografía, ¿sí? El pico D está superior al pico C. ¿Listo? Esto nos quiere indicar que hay una crisis de broncoespasmo. En la crisis leve vamos a encontrar una taquipnia compensadora, por ende va a provocar una hiperventilación. En la crisis moderada, la taquipnia va a ser mantenida y la medición de CO2 va a comenzar a subir. En la crisis grave, vamos a encontrar una bradipnia por agotamiento, un broncoespasmo grave que va a provocar la hipoventilación y por ende aumentará la medición del CO2. Finalmente, si el tratamiento no ha llegado a tiempo, el paciente entrará en parada cardiorrespiratoria. En la monitorización de las alteraciones del patrón respiratorio, cuando se emplea de forma concomitante con la oximetría de pulso, la capnografía nos va a permitir valorar de forma continua la función y el patrón respiratorio del paciente, con lo que va a resultar extremadamente útil descubrir cuadros de hipoventilación en este tipo de pacientes.
En la monitorización complementaria en estados de baja perfusión, uno de los factores que puede alterar los niveles de la medición de CO2 es el estado hemodinámico. Así pues, si empleamos la capnometría conjuntamente con la monitorización de la presión arterial, la frecuencia cardíaca, observaremos un descenso brusco de los valores registrados en caso de hipovolemias. Y en los estados metabólicos alterados, la capnografía va a permitir valorar la respuesta al tratamiento de la hipotermia, tanto accidental como terapéutica. La capnografía pues va a ayudar a detectar de forma temprana acidosis metabólica en pacientes con gastroenteritis o en cuadros de deshidratación y cetoacidosis diabética. Eso ha sido todo en cuanto a capnografía. Gracias.